La gran estación espacial flotaba como una joya brillante en la interminable oscuridad. Era un lugar donde muchas razas alienígenas se reunían para comerciar, compartir ideas y construir la paz. Entre ellos estaban los humanos. Una especie joven en comparación con la mayoría, pero llena de energía y determinación. Los humanos todavía eran considerados recién llegados a la galaxia. Sin embargo, su espíritu audaz siempre los hizo destacar. El capitán Elías se sentó con sus compañeros oficiales en el vestíbulo principal de la estación. Era un vasto lugar lleno de pancartas brillantes, paredes de cristal y cientos de voces que hablaban en muchos idiomas. Hoy fue una celebración, una destinada a mostrar la unidad entre diferentes especies. Elías sabía que cada movimiento que los humanos hicieran aquí afectaría la forma en que la galaxia los veía. Se había prometido a sí mismo mantener la calma, ser educado y estar listo para cualquier cosa. Aún así, no esperaba lo que estaba a punto de suceder. En el centro del salón estaba sentada la princesa Saralia del Imperio Aureliano. Su gente era alta, elegante y conocida por su sabiduría. La princesa misma era admirada por su honestidad, aunque su naturaleza contundente a menudo sorprendía incluso a sus propios asesores. Cuando se levantó para hablar, su vestido reluciente atrapó la luz como agua corriente. Todas las voces bajaron para escuchar sus palabras. Ella habló primero de paz en la necesidad de cooperación. Luego, con una inclinación repentina de la cabeza, volvió sus grandes ojos violetas hacia los humanos. Su voz sonó clara a través de la cámara. He estudiado mucho sobre su especie, dijo. Pero tengo una pregunta que todavía me desconcierta. ¿Cuántas veces puede un humano aparearse? Las palabras cayeron al aire como un meteoro golpeando aguas tranquilas. Durante un largo segundo, hubo silencio. Algunos alienígenas se movieron torpemente. Algunos trataron de no reírse. Los diplomáticos humanos se congelaron en estado de shock. Elías sintió que el calor le subía a la cara. Nunca había pensado que se haría una pregunta así en una reunión formal. Uno de sus oficiales tosió en voz alta como para tapar el sonido. Otro miró al suelo, tratando de fingir que no había pasado nada. Alrededor del pasillo, delegados alienígenas susurraban en sus propias lenguas. Un grupo de comerciantes reptiles se rió entre dientes. Los visitantes insectoides hacían clic en sus mandíbulas para divertirse. La pregunta era simple, pero en este entorno, tenía un peso que podía humillar a los humanos si se manejaba mal. Elías entendió que este era un momento que no podía ignorarse. La princesa no había hecho su pregunta para burlarse de ellos. Parecía genuinamente curiosa, casi inocente, como si este detalle de la vida humana fuera tan importante para ella como cualquier asunto político. Si permanecía en silencio, los humanos parecerían débiles o avergonzados. Si respondía groseramente, podría ofender a la realeza. Necesitaba caminar con cuidado como un hombre cruzando hielo delgado. Se puso de pie lentamente, inclinándose ligeramente con respeto antes de hablar. Alteza, comenzó, con la voz firme. Esa es realmente una pregunta audaz. Entre mi gente, tales asuntos suelen ser privados. Pero ya que preguntas, no por insulto, sino por curiosidad, responderé de una manera que nos honre a los dos. El salón volvió a estar en silencio. Todos querían escuchar lo que él diría. Elías dejó que el silencio construyera lo suficiente, luego continuó. Los humanos son inusuales. Nuestra fuerza no está en el tamaño o las garras, sino en la resistencia. Cuando se trata de sobrevivir, podemos continuar mucho después de que muchos se detengan. Esto se aplica no solo al trabajo, los viajes o la batalla, sino también al vínculo entre socios. Somos capaces de una gran repetición y energía, mucho más de lo que muchas especies imaginan. Y a diferencia de algunos, no medimos solo números, sino también conexión y determinación. La princesa Saralia inclinó la cabeza, sus ojos brillaban de interés. A su alrededor, los nobles alienígenas susurraban más fuerte ahora, sus rostros mostraban sorpresa y duda. Elías notó que incluso su propio equipo lo miraba con los ojos muy abiertos. Sonrió con calma, aunque por dentro su corazón latía aceleradamente. Había logrado convertir un momento arriesgado en una oportunidad para mostrar el espíritu humano. Uno de los asesores aurelianos se adelantó, frunciendo el ceño. Capitán, ¿está diciendo que los humanos tratan esa resistencia como un motivo de orgullo? Elías asintió con firmeza. No se trata solo de orgullo.
Se trata de nuestra naturaleza. Los humanos soportan tormentas, hambre, dolor y miedo. Avanzamos cuando otros retroceden. Si Su Alteza pregunta cuántas veces podemos repetir un acto, la respuesta es simple. Tantas veces como sea necesario, y más de lo que la mayoría esperaría. La risa se extendió por la habitación, pero esta vez no fue una burla. Fue risa mezclada con respeto y asombro. Algunos sacudieron la cabeza, otros aplaudieron ligeramente contra la mesa. Incluso los comerciantes reptiles que se habían burlado antes ahora miraban a Elías con nuevo interés. Lo que parecía una pregunta extraña o tonta se había convertido en una historia sobre la resiliencia humana. La princesa sonrió, una rara expresión que iluminó su elegante rostro. Sus palabras son inteligentes, capitán Elías. Me has dado mucho en qué pensar. Quizás su gente realmente tiene fortalezas ocultas debajo de su simplicidad. Juntó las manos en un gesto de respeto. Recordaré esta respuesta. Elías se inclinó de nuevo, aliviado fluyendo a través de él. El peligro de la vergüenza había pasado y, en cambio, la humanidad había llamado la atención. El salón reanudó su animada charla, pero ahora el tono era diferente. Donde antes había habido susurros de duda, ahora había curiosidad y una pizca de admiración. Elías se sentó de nuevo, sus oficiales mirándolo con nuevo orgullo. Él sabía que esto era solo el comienzo. Lo que comenzó como una pregunta incómoda de una princesa curiosa podría convertirse en una puerta a algo mucho más grande. La noche en la gran estación transcurrió lentamente después del banquete. Las historias de la inusual pregunta de la princesa se extendieron rápidamente por los relucientes pasillos. Dondequiera que los humanos caminaban, sentían los ojos de extraños extraterrestres siguiéndolos. Algunos sonreían, otros susurraban y otros negaban con la cabeza incrédulos. Lo que había comenzado como un momento incómodo ahora se estaba convirtiendo en el evento más comentado de la reunión. El capitán Elías trató de no prestar mucha atención a los chismes. Sabía que la curiosidad era natural y, si se manejaba bien, esto podía convertirse en una ventaja para los humanos. Aún así, se preguntó qué pensaba realmente la princesa de su respuesta. Ella había sonreído, pero sus ojos habían transmitido algo más que diversión. Llevaban hambre de conocimiento. Al día siguiente, mientras los humanos se preparaban para asistir a otra reunión del consejo, llegó un mensaje del corte aureliana. Fue una invitación. La princesa Saralia deseaba encontrarse con la delegación humana en su cámara privada. Los oficiales intercambiaron miradas, sin saber qué significaba. A algunos les preocupaba que fuera un truco para probarlos más. Otros susurraron que quizás la princesa deseaba continuar con sus extrañas preguntas. Elías escuchó en silencio, luego asintió con la cabeza. Aceptaremos, dijo. Si una princesa quiere hablar con nosotros, sería una tontería negarse. Pero debemos tener cuidado. Cada palabra que digamos moldeará cómo nos ve su gente. La cámara de la princesa era diferente al ruidoso salón de banquetes. Era tranquilo, lleno de plantas brillantes que emitían una suave luz azul y paredes talladas con símbolos que contaban historias de sus antepasados. En el centro estaba sentada la princesa Saralia en una silla con forma de flor en flor. Saludó a los humanos con tranquila dignidad, aunque sus ojos brillaron de curiosidad una vez más. Gracias por venir, dijo. Capitán Elías, su respuesta de anoche me ha dejado con muchos pensamientos. Deseo aprender más sobre su gente. No solo los detalles de sus cuerpos, sino la forma en que su fuerza está ligada a su espíritu. ¿Hablarás conmigo honestamente? Elías se inclinó ligeramente. Le responderemos lo mejor que podamos, Alteza. La princesa se inclinó hacia adelante, su largo cabello plateado captando la suave luz. Mi gente, comenzó, se reproduce raramente. No es debilidad, sino la forma en que la naturaleza nos moldeó. Cada vínculo es precioso, pero es lento y cuidadoso. Tu respuesta sugirió algo diferente. No hablaste de números, sino de resistencia, de determinación. Quiero saber, ¿por qué los humanos están construidos de esta manera? ¿Qué te dio tanta energía? La pregunta no fue hecha con vergüenza o burla. Era la pregunta de una verdadera estudiante, una que quería comprender el misterio de una especie tan diferente a la suya. Elías pensó detenidamente antes de responder. En la tierra, nuestro hogar, dijo, la vida no era fácil. No nacimos los más fuertes, ni los más rápidos, ni los más feroces.
Muchas criaturas podrían escapar de nosotros. Muchos podrían matarnos con garras o dientes. Para sobrevivir, dependíamos de otra cosa. Aprendimos a seguir adelante incluso cuando estábamos cansados, a caminar durante días, a cazar hasta que la presa colapsó. Para soportar el calor, el frío y el hambre. Así es como vivimos el tiempo suficiente para construir nuestros hogares, nuestras herramientas y nuestro futuro. La princesa escuchó atentamente, su expresión ilegible. Uno de sus asesores que estaba detrás de ella frunció el ceño levemente como si dudara de sus palabras. Pero la voz de Saralia solo despertó interés cuando volvió a hablar. Así que no es solo tu cuerpo sino tu voluntad. No te detienes cuando otros lo harían. Elías asintió. Sí, Su Alteza. Eso es lo que nos hace quienes somos. Los humanos somos frágiles en comparación con muchos aquí, pero no nos rendimos fácilmente. Incluso con gran dolor, incluso con miedo, seguimos adelante. La princesa tocó sus dedos contra el brazo de su silla. En mi imperio, la fuerza se mide por el poder y la sabiduría. Pero quizás la resistencia es una fortaleza en sí misma. Dígame, capitán, ¿es esta resistencia solo para sobrevivir? ¿O aparece también en otras partes de tu vida? Elías se permitió una pequeña sonrisa. Está en todo. En cómo construimos, en cómo exploramos, en cómo amamos y en cómo soñamos. Es lo que nos lleva a las estrellas. Incluso cuando otros lo creían imposible. Por un momento, el silencio llenó la cámara. Entonces la princesa soltó una risa suave, ligera pero genuina. Hablas como si la paciencia fuera el corazón de tu gente. Lo es, respondió Elías simplemente. Los ojos de la princesa brillaban de pensamiento. Quizás me equivoqué al hacer mi primera pregunta de la manera en que lo hice. Ahora veo que era pequeño comparado con la verdad. Lo que importa no es cuántas veces, sino cuánto tiempo el espíritu humano se niega a caer. Eso es lo que más me sorprende. Sus palabras tenían un tono de respeto, y Elías sintió alivio. Lo que había comenzado como un tema incómodo ahora se había convertido en un puente entre especies. Los humanos salieron de la cámara ese día sabiendo que algo importante había cambiado. La princesa ya no los miraba con mera curiosidad. Los miró con asombro, como si hubiera descubierto un tesoro secreto escondido a plena vista. Mientras Elías caminaba de regreso por los brillantes pasillos de la estación, pensó en lo extraño que era. Una simple pregunta formulada sin preocuparse por el protocolo había abierto una puerta que ninguna cantidad de diplomacia podría haber logrado. La princesa quería saber más, y sospechaba que sus preguntas no se detendrían aquí. Lo que no sabía era que más allá de la curiosidad, se estaba formando un silencioso respeto. El tipo de respeto que podría cambiar el futuro de los humanos en la galaxia para siempre. Las noticias viajaron más rápido que la luz dentro de los muros de la gran estación. Lo que había comenzado como una sola pregunta de la princesa Serelia ahora resonaba en casi todos los pasillos, comedores y muelles de atraque. Extraterrestres de todo tipo repitieron la historia con sus propios giros. Algunos se rieron, otros admiraron y otros sintieron envidia. Los humanos podían sentir el peso de tantos ojos dondequiera que caminaran. Para el capitán Elías, esto era tanto una bendición como un peligro. Sabía bien que en la galaxia, la reputación a menudo importaba más que la verdad. Si las otras razas pensaran que los humanos eran extraños o divertidos, nunca los tomarían en serio. Si veían a los humanos tan resistentes como él había tratado de mostrar, entonces quizás se abriría un nuevo camino de respeto. Pero la línea entre el honor y la humillación era delgada, y los chismes tenían una forma de torcer el significado. En la reunión del consejo al día siguiente, la gran cámara estaba llena hasta los topes. Representantes de docenas de mundos se sentaron en un gran círculo, con sus túnicas y uniformes brillando de color. A los humanos se les dio un asiento cerca del centro, un lugar que llamó la atención. Elías pudo escuchar susurros por todas partes cuando entraron. Un par de diplomáticos escalados chasquearon la lengua con incredulidad. Un grupo de insectoides altos doblaron sus antenas juntas, hablando en susurros agudos. Incluso los gigantes afines a la piedra de las colonias exteriores volvieron la pesada cabeza para mirar. Cuando comenzó el consejo, la discusión se centró en las rutas comerciales, los acuerdos de defensa y las políticas energéticas. Sin embargo, cada pocos minutos, Elías notaba miradas en su dirección. Permaneció tranquilo, respondiendo solo cuando se le dirigió,
sin mostrar incomodidad ni una sola vez. Aún así, sabía lo que todos realmente estaban esperando. Querían escuchar a los humanos hablar de nuevo, para ver si confirmaban las historias o se retiraban avergonzados. La oportunidad llegó antes de lo esperado. Un delegado de la especie de entonces, alto y delgado, con una voz como si goteara agua, levantó la mano. Capitán Elías, dijo, sus palabras se extendieron lentamente. Ayer, nuestra princesa te hizo una pregunta que ya se ha extendido por todos los pasillos de la estación. Muchos de nosotros nos preguntamos, ¿mantiene su respuesta, o fue solo un discurso inteligente para ocultar la verdad? La habitación se quedó quieta. Todas las miradas se volvieron hacia Elías. Incluso la princesa Saralia se inclinó ligeramente hacia adelante, con la expresión tranquila, pero su interés claro. Elías se dio cuenta de que esto era una prueba, tal vez incluso una trampa. Si tropezaba, los humanos se convertirían en una broma en toda la galaxia. Si se mantenía firme, podrían ganarse un respeto que ningún tratado podría comprar. Elías se levantó de su asiento, con el rostro firme. Mantengo mis palabras, dijo claramente. Su voz atravesó la cámara, fuerte pero no fuerte. Lo que hablé no fue un truco de lenguaje. Era la verdad de mi gente. Los humanos no somos la raza más fuerte ni la más antigua entre ustedes, pero resistimos, ese es nuestro regalo, y no es poca cosa. La resistencia no es una historia que contamos. Es la razón por la que estamos aquí hoy, vivos y entre las estrellas. Murmullos llenaron la cámara. Algunos delegados asintieron con respeto. Otros fruncieron el ceño, sin querer creer, pero el delegado de Tren presionó más. La resistencia en palabras es fácil. La resistencia en acción es más difícil. ¿Cómo podemos confiar en que esto es más que un alarde? Antes de que Elías pudiera responder, la princesa Saralia se levantó de su asiento. Su voz era clara, atravesando los murmullos como una campana. Entonces probémoslo. La cámara se calmó de nuevo. Todas las miradas se volvieron hacia la princesa. Ella se mantuvo erguida, su vestido brillando con hilos de luz plateada. Si los humanos reclaman resistencia como su fuerza, continuó. Veamos que se demuestre de una manera que nadie pueda negar. Una prueba no de batalla, sino de resistencia, un desafío de mente, cuerpo y voluntad. Si aguantan, entonces sus palabras serán verdad. Si no, entonces quizás deberían ser más cuidadosos con sus afirmaciones. Sus palabras fueron pronunciadas sin malicia, pero tenían peso. Esta no fue una sugerencia pequeña. Fue un desafío directo hecho ante todo el consejo. Elías sintió la presión de 100 miradas sobre él. Sus oficiales se movieron inquietos, pero él mantuvo la postura erguida. Él conocía el peligro. Si se negaba, los humanos serían llamados cobardes. Si él aceptaba y fallaba, su orgullo se haría añicos. Pero en el fondo, Elías se sentía tranquilo. Este era el tipo de prueba que su pueblo había enfrentado desde los albores de los tiempos. Se inclinó ligeramente ante la princesa. Si la resistencia es el desafío, entonces los humanos aceptarán. Enfrentaremos su juicio con todo lo que somos. Una oleada de voces volvió a llenar la cámara. Algunos se sorprendieron por su rápida aceptación, otros se divirtieron y algunos quedaron profundamente impresionados. Los ojos de la princesa Saralia brillaban con una extraña mezcla de curiosidad y respeto. Muy bien, dijo en voz baja. Entonces se arreglará. La reunión siguió adelante, pero el ambiente había cambiado. Ya no eran los chismes solo susurros de diversión. Ahora había anticipación. Todos los delegados parecían ansiosos por ver qué podían hacer realmente los humanos. La prueba no solo decidiría su reputación, sino que podría decidir su lugar en la galaxia. Cuando Elías salió de la cámara con sus oficiales, uno de ellos, una joven teniente llamada Cara, le susurró, «Capitán, ¿está seguro? Ni siquiera sabemos cuál será el juicio». Elías le dio una pequeña sonrisa. «Eso no importa. Sea lo que sea, lo enfrentaremos. Eso es lo que somos». Caminó por el brillante pasillo con pasos firmes. En su corazón, no sentía miedo, solo determinación. Sabía que la resistencia no era algo que pudiera falsificarse. Fue escrito en cada parte de la humanidad. La princesa podría haber comenzado con una simple pregunta curiosa, pero ahora toda la galaxia vería la respuesta por sí misma, y Elías estaba decidido a que no se sentirían decepcionados.
Los preparativos para el juicio se extendieron por la estación como fuego sobre hierba seca. Todas las especies querían ver cómo se desempeñarían los humanos. Para algunos, era una oportunidad para reírse si fallaban. Para otros, fue una oportunidad de presenciar algo nuevo, algo que podría probar que las palabras de Humanity eran ciertas. El Gran Consejo aprobó el desafío y la propia princesa Saralia supervisó los arreglos. La arena elegida no era un campo de batalla, sino una gran cámara de simulación diseñada para poner a prueba muchas habilidades. La cámara podría crear paisajes cambiantes de calor, frío, tormenta y gravedad. A menudo se usaba para entrenar soldados de élite de toda la galaxia. Ahora, albergaría un concurso como nunca antes. El capitán Elías y su pequeño equipo se pararon en la entrada, vestidos con trajes sencillos que los protegían solo de las peores condiciones. A su alrededor, extraterrestres llenaron las galerías de observación, sus voces se elevaron en un bajo zumbido de anticipación. Algunos susurraban que los humanos no durarían más de unas pocas horas. Otros argumentaron que podrían sorprender a todos. La princesa Saralia apareció en una plataforma alta, su presencia llamando la atención sin esfuerzo. Ella levantó la mano y el pasillo se quedó en silencio. Hoy ponemos a prueba la resistencia, dijo. No a través del combate o la destrucción, sino a través de la persistencia. Cada equipo debe enfrentarse a los juicios cambiantes de la Cámara. Pueden retirarse cuando ya no puedan continuar. El último equipo en pie probará su reclamo. Elías asintió con firmeza, sintiendo el peso de sus palabras. Miró a sus oficiales, la teniente Cara, de voluntad fuerte y aguda. Dr. Meyers, el médico de ojos tranquilos, y el sargento Hull, un veterano tranquilo pero confiable. Cada uno de ellos tenía la misma determinación. El juicio comenzó con calor. La cámara se convirtió en un desierto, el suelo cubierto de arena ardiente y el aire brillando como el fuego. Los soles ardían sobre nuestras cabezas, artificiales pero feroces. Muchos equipos alienígenas lucharon a la vez. Especies de mundos más fríos cayeron de rodillas. Sus cuerpos no están hechos para tales extremos. Algunos se rindieron rápidamente, escoltados por médicos. Los humanos avanzaron paso a paso. El sudor corría por sus rostros, sus trajes calientes contra su piel, pero no se detuvieron. Elías recordó los desiertos de la tierra, donde las tribus alguna vez habían caminado durante días sin descanso. Comparado con eso, esto no era nada nuevo. Cuando el desierto finalmente se desvaneció, se mantuvieron erguidos, con la respiración pesada, pero constante. Luego vino el frío. La cámara se transformó en tundra congelada, vientos que gritaban como cuchillos. La nieve azotaba el suelo y se formaba hielo a cada paso. Aquí, las especies de planetas helados tuvieron su turno de brillar. Algunos se movían con facilidad, sus cuerpos estaban preparados para las heladas. Sin embargo, muchos otros temblaron, su energía drenada por el aire mordaz. Los humanos se apretaron los trajes y se apretaron, compartiendo calidez mientras marchaban. Frost se agachó sobre sus rostros, pero siguieron moviéndose. Cara se rió a carcajadas. Me recuerda a casa en invierno, dijo. Hull gruñó de acuerdo. Tropezaron, cayeron y se levantaron de nuevo, sin quedarse quietos. Pasaron las horas. La cámara volvió a moverse. Ahora la gravedad presionaba pesada y despiadadamente. Cada paso se sentía como llevar montañas. Muchos equipos colapsaron, incapaces de levantar sus extremidades. Incluso los guerreros alienígenas fuertes se encontraron jadeando, con los huesos doloridos bajo la fuerza aplastante. Elías cayó de rodillas, le ardían los músculos. Pero se obligó a levantarse. Pensó en las largas marchas de soldados antiguos, de exploradores que llevaban suministros durante semanas en terrenos baldíos. La humanidad siempre había caminado más allá de lo esperado. Se miraron a los ojos, cada humano sacando fuerza del otro. Juntos se movieron lento pero constante, mientras que otros abandonaron uno por uno. El juicio no terminó ahí. Después de la gravedad vinieron las tormentas, los relámpagos dividiendo el cielo, los vientos rasgando la ropa y la piel. Los humanos se inclinaron hacia el viento, sosteniéndose unos a otros firmes. Cuando entraron el hambre y la sed, compartieron lo poco que permitía la cámara. Cuando el agotamiento tiraba de sus cuerpos, se alentaban mutuamente con palabras, pequeñas pero poderosas. Los extraterrestres en la galería miraban asombrados.
Muchos ya se habían ido, incapaces de soportar la visión de tanta lucha. Los que se quedaron vieron algo que no esperaban. Los humanos no ganaron con velocidad, fuerza o gracia. Ganaron con terquedad, la negativa a caer cuando sus cuerpos les rogaban que se detuvieran. Para cuando terminó la última tormenta, solo quedaban dos equipos. Uno era un grupo de guerreros insectoides, sus duros caparazones los protegían bien. El otro era Elías y sus humanos, de pie magullado, cansado, pero aún avanzando. Los insectoides duraron una hora más antes de colapsar por fin, con las alas rotas por la tensión interminable. Cuando la cámara volvió a su estado vacío, los humanos permanecieron erguidos, temblando, sangrando por rasguños, sus rostros pálidos de agotamiento, pero erguidos. El pasillo estalló en ruido. Algunos vitorearon, otros gritaron incredulidad y muchos simplemente miraron en silencio. La princesa Saralia se levantó de nuevo, sus ojos violetas fijos en Elías y su equipo. El juicio está completo, declaró. Y los humanos permanecen. Lo que se dijo ahora ha sido probado. Su resistencia no son meras palabras. Es la verdad. Su voz resonó por toda la cámara, sin dejar lugar a dudas. Elías y su equipo inclinaron la cabeza, demasiado cansados para los discursos. Pero su victoria habló por sí sola. Cuando salieron de la cámara, los susurros lo siguieron. Pero el tono era diferente ahora. No hubo risas, ni burlas. El respeto crecía como una llama en madera seca. Elías volvió a mirar una vez a la galería donde la princesa todavía miraba. Ella lo miró a los ojos y le dio una leve sonrisa, una que tenía más significado que palabras. Entonces se dio cuenta de que la pregunta que ella había hecho la primera noche había llevado a este momento en el que los humanos le habían mostrado a la galaxia no solo quiénes eran, sino por qué importaban. Y esto fue solo el comienzo. El juicio terminó, pero sus ecos no se desvanecieron. Al otro lado de la estación, las voces transmitían la misma historia. Los humanos habían aguantado cuando otros habían caído. Lo que comenzó como susurros de diversión se había convertido en palabras de respeto. Incluso aquellos que habían dudado ya no podían negar lo que habían visto con sus propios ojos. El capitán Elías y su equipo pasaron un día completo recuperándose. Les duelen los cuerpos por el calor, el frío, las tormentas y el peso aplastante. Sin embargo, ninguno de ellos se quejó. En sus corazones, sabían que habían llevado más que su propio orgullo. Habían llevado la imagen de toda su especie. La victoria pertenecía no solo a ellos, sino a todos los humanos esparcidos por las estrellas. La princesa Saralia solicitó volver a ver a Elías una vez que estuviera lo suficientemente bien como para caminar. Su mensaje fue simple pero cortés. Deseaba una conversación privada lejos del ruido del consejo y los chismes de la estación. Elías estuvo de acuerdo, aunque se preguntó cuál podría ser su verdadera intención. La reunión tuvo lugar en un tranquilo jardín dentro de la estación, un lugar donde se habían traído tierra y plantas reales de mundos lejanos. El aire olía a fresco, un raro tesoro dentro de las paredes de metal. La princesa se paró entre altos árboles de hoja plateada, su vestido fluyendo suavemente a su alrededor. Cuando vio a Elías, ella asintió con gracia. «Viniste», dijo ella, con la voz tranquila. «No estaba seguro de que después del juicio te agotaras tanto». Elías sonrió débilmente. «Los humanos se recuperan rápidamente, Alteza. Podemos doblegarnos, pero no permanecemos rotos por mucho tiempo». Sus labios se curvaron en una pequeña sonrisa. «Sí, eso está claro». Caminaron juntos entre los árboles. Durante un rato, no dijeron nada, escuchando solo el sonido del agua goteando de una pequeña fuente. Finalmente, la princesa volvió a hablar. «Cuando hice mi pregunta durante el banquete, pensé que era una pequeña curiosidad. Pero ha llevado a algo mucho más grande de lo que imaginaba. Tu resistencia me ha hecho preguntarme muchas cosas». Elías la miró. Como si ella cruzara las manos ante ella. ¿Por qué su gente lucha tan duro para seguir adelante? Incluso en el juicio, vi que tu fuerza se desvanecía, pero te niegas a caer. Muchas carreras se detienen cuando el cuerpo exige descanso. Pero ustedes, los humanos, parecen llevar un fuego que arde más allá del cuerpo. ¿Es orgullo, miedo u otra cosa? Y las pensó durante un largo momento antes de responder. No es solo orgullo, y no es miedo. Es esperanza.
Los humanos siempre creen que el mañana puede ser mejor, sin importar cuán oscuro parezca hoy. Esa creencia nos da la fuerza para seguir caminando, incluso cuando el camino parece interminable. La princesa inclinó la cabeza, sus ojos violetas llenos de pensamientos. Esperanza, repitió suavemente. Mi gente ve fuerza y sabiduría, pero no siempre miramos hacia adelante con tanta hambre. Quizás por eso los de tu especie se elevan tan rápido entre las estrellas, mientras que otros permanecen en sus viejas costumbres. Llegaron a la fuente y ella se detuvo allí mirando el agua mientras reflejaba la suave luz del jardín. Convertiste lo que podría haber sido humillación en honor, dijo ella. Y me diste algo raro, honestidad sin miedo. Eso no es común en mi corte. Elías encontró su mirada. A veces, la honestidad es la resistencia más dura de todas. Pero creí que te lo merecías. Por primera vez, los ojos de la princesa se suavizaron de una manera que lo sorprendió. Era conocida por su aguda curiosidad y sus atrevidas palabras. Cabeza. Ahora parecía casi gentil. Quizás sí, susurró ella. El momento pasó rápido, pero Elías sintió el peso del mismo. Ya no se trataba solo de una pregunta o un juicio. Se estaba formando un vínculo, uno construido no por deber o política, sino por curiosidad y respeto. La princesa comenzaba a ver a los humanos no como sujetos de estudio, sino como iguales con algo valioso que compartir. Mientras caminaban de regreso, Saralia preguntó por la tierra. Elías habló de bosques verdes, océanos interminables y cielos llenos de tormentas y estrellas. Él le habló de música, de risas y de historias contadas a la luz del fuego. Ella escuchó atentamente, con los ojos muy abiertos de asombro. Para ella, criada en los pasillos del poder, cosas tan simples sonaban como tesoros. Haces que tu mundo parezca vivo, dijo en voz baja. No solo con la vida, sino con el espíritu. Está vivo, respondió Elías. Incluso cuando estamos lejos de él, lo llevamos con nosotros. La princesa asintió lentamente, como si estuviera empezando a entender algo más profundo. Quizás esa sea tu verdadera resistencia. No solo para sobrevivir, sino para llevar tu hogar y tu espíritu a donde quiera que vayas. Cuando se separaron, la princesa inclinó ligeramente la cabeza. Gracias, capitán Elías. Me has dado más que respuestas. Me has dado preguntas que llevaré el resto de mi vida. Elías se inclinó a cambio, y usted, Su Alteza, nos ha dado la oportunidad de ser escuchados. Por eso, estamos agradecidos. Al salir del jardín, Elías sintió que una tranquila certeza se asentaba dentro de él. El vínculo entre humanos y aurelianos había comenzado con una pregunta incómoda. Pero ahora se estaba volviendo algo más fuerte. El respeto estaba echando raíces y quizás incluso la amistad. Él conocía ellos días venideros no serían fáciles. Los susurros aún se extienden y algunas especies nunca aceptarían a los humanos tan rápido. Pero a los ojos de la princesa, había visto algo que le decía que no todo era en vano. Era lo mismo que había llevado a la humanidad a través de desiertos, tormentas y noches interminables. Esperanza. Pasaron los días en la estación, pero el recuerdo del juicio aún vivía en cada esquina. Los humanos ya no eran vistos como débiles o risibles. Se hablaba de ellos con respeto, a veces incluso con asombro. Sin embargo, la paz en una estación llena de tantas especies siempre fue frágil. Una noche, las alarmas resonaron por los pasillos de metal. Las luces parpadearon en rojo y una voz profunda anunció, advertencia. Violación del sistema detectada. Falla de la red eléctrica en los sectores 3 y 4. El capitán Elías estaba en los aposentos de la tripulación cuando comenzó la alarma. Se levantó de inmediato, sus instintos agudizados por años de servicio. Equipo, de pie, llamó. Sus compañeros de tripulación, todavía dolidos por el juicio, llamaron la atención sin dudarlo. Mientras corrían a los pasillos, Elías notó la tensión a su alrededor. Guardias alienígenas se apresuraban a sus puestos. Los ingenieros gritaron a través de las comunicaciones y los ciudadanos nerviosos se reunieron en grupos sin saber qué estaba sucediendo. Esto no fue un simple problema técnico. Algo peligroso se estaba desarrollando. Los humanos llegaron al centro de mando donde la princesa Saralia estaba con su consejo. Su expresión tranquila estaba tensa ahora, sus dedos agarrando un bloc de datos. Cuando vio a Elías, sus ojos parpadearon de alivio.
Capitán, dijo rápidamente, nuestros sistemas han sido atacados. Algo o alguien se ha abierto camino hacia el núcleo de energía de la estación. Si no podemos contenerlo, el soporte vital fallará en menos de 2 horas. ¿Sabotaje?, preguntó Elías. Saralia asintió. Eso creemos. Mis guardias están buscando, pero el intruso es habilidoso. Se mueven como una sombra a través de los sistemas. Elías intercambió una mirada con su equipo. Había visto sabotajes antes, pero nunca en una estación tan vasta. Él dio un paso adelante. Díganos qué necesita, Alteza. Te ayudaremos. La princesa vaciló solo un momento, luego asintió bruscamente. Muy bien. Es probable que el intruso esté cerca de los conductos centrales, pero ten cuidado, nuestros drones de seguridad no pueden rastrearlos. Quienquiera que sea sabe cómo esconderse. Sin demora, Elías condujo a su equipo a través de los pasillos sinuosos hacia los conductos. El aire se sentía pesado por la tensión. Las luces parpadeaban a medida que se agotaba la energía. Cada paso resonaba con urgencia. Cuando llegaron a la cámara de conductos, el humano extendió carefo. La habitación era amplia, llena de tuberías altísimas que latían con energía. Sombras se extendían entre la maquinaria. Y en algún lugar en la oscuridad, el movimiento se agitó. Mantente alerta, susurró Elías. Un silbido repentino llenó el aire, seguido de una chispa de energía. De la sombra salió una figura envuelta en una armadura oscura, con el rostro oculto por una máscara. En sus manos había un dispositivo que brillaba con una luz inestable, claramente destinado a atravesar los sistemas de la estación. El intruso se movió rápido, golpeando a los humanos con una fuerza sorprendente. Elías esquivó, su equipo respondió y comenzó una feroz lucha entre tuberías de metal y luces parpadeantes. No fue solo una pelea de fuerza, sino de resistencia, ya que el intruso luchó con implacable precisión. ¿Quién eres tú?, Elías exigió entre golpes. La figura enmascarada no dio respuesta, solo presionó más fuerte. Saltaron chispas cuando las armas chocaron, la energía del dispositivo amenazaba con sobrecargarse. Los humanos, aunque superados en velocidad, lucharon unidos, cubriéndose unos a otros, sin permitir que el intruso atacara libremente. Finalmente, uno de los miembros del equipo de Elías logró agarrar el dispositivo, arrancándolo de las manos del sabotur. El intruso soltó un sonido agudo, mitad furia, mitad alarma, y luego soltó una carga de humo. En un instante, la cámara se llenó de espesa neblina. Para cuando se despejó, la figura ya no estaba. Respirando con dificultad, Elías miró el dispositivo ahora atrapado en el agarre de su compañero de equipo. Su resplandor era inestable, la energía dentro de él temblaba como una tormenta, lista para estallar. Necesitamos llevarle esto a la princesa, dijo Elías. Se apresuraron a regresar al centro de mando donde Saralia los esperaba. Cuando se coloca el dispositivo ante ella, su expresión se endurece. Esta no es una simple herramienta de sabotur, dijo. Es tecnología prohibida en la mayoría de los sistemas. Quien envió a este intruso quería no solo dañar la estación, sino destruirla por completo. El consejo estalló en alarma, pero Saralia levantó la mano pidiendo silencio. Luego se volvió hacia Elías. Usted y su gente arriesgaron sus vidas para detener esto. Sin ti, ya podríamos estar perdidos. Elías negó con la cabeza. Solo hicimos lo necesario. La supervivencia es algo que los humanos entendemos muy bien. La mirada de Saralia permaneció fija en él, pensativa y firme. Sí, dijo en voz baja. Y una vez más, su resistencia nos ha ayudado a superar. Pero incluso cuando el consejo trató de calmar a los ciudadanos, Elías sabía que esto estaba lejos de terminar. Alguien poderoso había planeado el sabotaje, alguien que temía el creciente respeto entre los humanos y la gente de la princesa. Más tarde, en la tranquilidad del jardín, Elías se quedó solo, repitiendo la pelea en su mente. El intruso se había movido con precisión como si se hubieran entrenado para esta misión exacta. Ese tipo de habilidad no pertenecía a un criminal común. Pertenecía a alguien respaldado por una organización, o peor, un imperio. La princesa Saralia se unió a él, con la expresión tranquila, pero los ojos alertas. «Estás preocupado», dijo ella. Elías asintió. Quien haya enviado a ese intruso no se detendrá. Querían que fracasáramos.
Querían que el miedo creciera. Y lo intentarán de nuevo. La princesa guardó silencio por un momento y luego dijo con firmeza, entonces los enfrentaremos juntos. Mi pueblo no se doblegará ante las sombras y tu pueblo no se quebrantará. Quizás esa sea nuestra fortaleza. Elías la miró y sintió que se formaba un nuevo vínculo más fuerte que antes. No solo respeto ahora, sino confianza nacida del peligro. El camino por delante era incierto. Sin embargo, en ese momento, sabía que aguantarían porque eso era lo que los humanos hacían mejor. La estación volvió lentamente a la calma después del intento de sabotaje, pero la sombra del peligro aún persistía en todos los pasillos. Los ingenieros trabajaron incansablemente para reparar los sistemas dañados mientras las patrullas de seguridad duplicaban su vigilancia. Sin embargo, debajo de la superficie, la inquietud se extendió como una tormenta silenciosa. ¿Quién había enviado al intruso y por qué? El capitán Elías sabía que estas preguntas no podían ignorarse. Él y su equipo pasó sus días estudiando el dispositivo robado, examinando cada cable y código. Aunque la tecnología humana era diferente, su curiosidad y determinación los impulsaron hacia adelante. Lo que descubrieron los inquietó a todos. Este dispositivo lleva una firma, dijo uno de los oficiales, señalando una cadena de símbolos alienígenas grabados en los circuitos. Pertenece al dominio del velo. Elías frunció el ceño. El nombre era desconocido, pero la princesa Saralia reaccionó en el momento en que lo escuchó. Su rostro se tensó, sus manos juntas a la espalda. El dominio del velo, dijo con la voz baja. No son extraños para nosotros. Son un secreto de poder, uno que busca controlar por miedo. Si atacaron aquí, significa que nos ven como una amenaza. El consejo argumentó, algunos instando al silencio, otros exigiendo la guerra. Pero Saralia alzó la voz por encima de ellos. No, no actuaremos con miedo. Actuaremos con la verdad. Mostrémosles que sus sombras no pueden quebrantarnos. Elías respetaba su valentía, pero también sabía que el riesgo era mayor de lo que muchos se daban cuenta. Si el dominio quisiera silenciar a la princesa o destruir su alianza,